¿Cómo han estado, estimados consiervos y consiervas en el Señor? En el presente día trataremos la lección número 10 que titula La posición del arrebatamiento parcial o el traslado parcial, en el que parte de la iglesia será llevada, arrebatada y otros serán dejados, con la expresión que aparece en algunos evangelios con respecto a esto. Uno será tomado, el otro será dejado. Por esa razón se dice el arrebatamiento parcial, no completo de la iglesia, sino parcialmente. Una parte se va a ir en el arrebatamiento y otra parte se va a quedar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos. La posición del arrebatamiento parcial se lo conoce también como la posición del traslado parcial. Así van a encontrar en algunos libros, en algunos el traslado parcial, o en vez de arrebatamiento se coloca traslado, pero acá vamos a colocarlo arrebatamiento, como está escrito en la Biblia. En principio veremos definición de términos. En segundo lugar, la teoría del traslado parcial. Dentro de la teoría del traslado parcial o del arrebatamiento parcial, veremos las dificultades doctrinales del arrebatamiento parcial y algunos pasajes mal comprendidos. Comenzamos con la definición de los términos. El término del arrebatamiento de la iglesia es verdadero dentro de la escatología del Nuevo Testamento. Es decir, que Cristo vendrá por su iglesia hasta las nubes, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y Cristo volverá luego a la tierra con su iglesia, cuando se cumplirá lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, y todo ojo le verá. Entonces estamos definiendo estos dos aspectos para que no confundamos. La teoría del traslado parcial. La primera teoría de respecto al arrebatamiento de la iglesia no se preocupa del tiempo, se preocupa mejor de quiénes se van a ir en el arrebatamiento. Tú te irás en el arrebatamiento o te quedarás aquí en la tierra para hacer y sufrir por la persecución y los juicios que se van a desatar en la tierra luego de que la iglesia, parte de la iglesia se haya ido. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes serán llevados? La teoría del arrebatamiento parcial dice aquellos cristianos que no velan, no escaparán de las cosas que vendrán y no serán tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, estos que no velan y que no guardan la venida que no aguardan la venida de Cristo, se quedarán aquí en la tierra. Veamos las dificultades doctrinales de la teoría del arrebatamiento parcial. La posición del arrebatamiento parcial descansa sobre malos entendidos doctrinales. Punto número 1, la posición del arrebatamiento parcial malentiende la muerte de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra del Calvario. En segundo lugar, tiene que negar la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Si parte de la iglesia se va a ir y parte de la iglesia se va a quedar, esto vendría a desmembrar el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo en ninguna parte de la Biblia se ve que se va a desmembrar o se va a descuartizar cuando unos serán tomados y el otro será dejado. Eso es mal entendido de ciertos pasajes bíblicos que muchos lo tergiversaron o lo malentendieron. En tercer lugar, tienen que negar la consumación de la resurrección de los creyentes. Hay un orden de resurrección que vamos a ver en otra lección sobre este asunto. Por otra parte, la teoría del arrebatamiento parcial confunde la enseñanza sobre los galardones de Dios. En algunos pasajes bíblicos se van a dar cuenta que aparentemente se está hablando acerca de que nosotros nos vamos a ir
por nuestras obras, nuestro buen comportamiento o lo que hayamos hecho bien acá en la tierra. Sin embargo, esos pasajes bíblicos ustedes lo van a leer en contexto. Se habla de recompensas, de coronas y galardones que se va a recibir en el tribunal de Cristo. Un ejemplo es Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, lo leen en su casa. Punto número 5, confunde la distinción entre la ley y la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. La gracia o la salvación es un regalo gratuito que el Señor nos da. Y acá confunden con la ley porque uno quiere salvarse por sus obras e irse en el arrebatamiento cuando estén completamente o muy consagrados a Dios. Eso sería la ley, lo cual no quiere decir, hermanos, que cuando uno está en la gracia no va a obrar para bien, va a obrar para bien y es por gracia nuestra salvación. Punto número 6, tiene que negar el arrebatamiento parcial la distinción entre la iglesia e Israel. Entonces lo confunden ambos en un solo bloque, lo insertan a la iglesia y a Israel, y Israel va a pasar por la iglesia y la iglesia es Israel, y por tanto la iglesia tiene que pasar por la tribulación de los 7 años. Punto número 7. Tiene que colocar una posición de la iglesia al creyente, es decir, una porción de creyentes en el periodo de la tribulación. Lo que dijimos, eso vendría a desmembrar el cuerpo de Cristo. Pasajes mal comprendidos. Hay ciertos pasajes que lo de la postura del arrebatamiento parcial usan para sostener. Ahí vemos de fondo, uno será tomado y otro será dejado. Esta frase de uno será dejado y otro será tomado y otro será dejado, ustedes lo van a leer en contexto en sus casas, van a llegar a la conclusión siguiente, que no se está refiriéndose al arrebatamiento, sino eso es previo al reino, previo a la entrada al reino, y es cuando Cristo venga aquí a la tierra por segunda vez. La primera vez vino como niño y esta vez vendrá como el león de la tribu de Judá. Pasajes bíblicos que utilizan para decir del arrebatamiento parcial o el arrebatamiento de una parte de la iglesia, Mateo capítulo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto lo trasladan al arrebatamiento, pero ustedes van a leer en contexto, no se está refiriendo al arrebatamiento, sino que es previamente ya venido Cristo a la tierra por segunda vez, y esto se está hablando de previo a la entrada al reino. Ustedes lo van a leer en Mateo capítulo 24 en sus casas y quizá volvamos en algún momento. Lo mismo es en Lucas 21:36, velad pues orando, Mateo 24, 41 al 42. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomada y la otra será dejada. Veamos en contexto esta parte de Mateo capítulo 24, donde se está hablando de, especialmente, esto es terreno judaico, Mateo 24, 40. Permítame un momento. Vamos a leer Mateo 24, 40. Y si tú estás ahí en tu casa con tu Biblia, puedes ir a Mateo 24, 40 y te vas a dar cuenta de eso. 24, 40, lo que ya leímos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Parecería ser al arrebatamiento si lo parcelamos este versículo bíblico. Mas leamos
de Mateo 24, más adelante del 40, el versículo 29 y el 30. Ahí Cristo ya vino a la tierra por segunda vez. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Léelo en tu casa también para que tú no dudes de lo que estoy diciendo, sino de lo que está escrito en la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Leamos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y vemos que ya en versículos anteriores el Señor vino a la tierra, vendrá a la tierra primeramente. Y en el versículo 40 recién dice, entonces los dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí tenemos la lectura en contexto. No se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, ese pasaje de Mateo capítulo 24, 40 y otros más que van utilizando los partidarios del arrebatamiento parcial. Cuando estamos hablando acerca de esta parte de el uno será tomado, el otro será dejado, uno será tomado para juicio y los otros serán tomados para la entrada al reino de Dios, que en aquel entonces ya va a ser el reino visible aquí en la tierra. Porque si leemos en contexto, vamos a Mateo 25, miren que estamos yendo en orden cronológico. Mateo capítulo 25, no estamos leyendo versículo por versículo, sino estamos saltándonos esto por la cuestión del tiempo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esos que serán dejados entrarán en el reino preparado para vosotros desde antes, no, desde la fundación del mundo. Ahí tenemos la lectura en contexto. Puedes volver a retroceder el video y ver nuevamente esta parte y constatar en tu Biblia sobre esta parte. Miren que esto ya, bien vino el Señor acá a la tierra, hubo una separación, los que fueron para ser juzgados y el otro para la entrada al reino prometido en la fundación del mundo. Pasemos a las siguientes diapositivas y la conclusión. El arrebatamiento de la iglesia para la postura del arrebatamiento parcial alcanzarán todos los que creyentes que esperan y velan la venida de Cristo. Y tienen pasajes bíblicos como Mateo capítulo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso todo ya lo hemos contestado. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Hasta la lección número 11. Terminamos la lección número 10 ahora. No olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Que Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas.